periodismo investigativo. Don Ervin Hoyos, muy buenos días. Mi doctor Londoño, un gusto poderlo saludar, muy buenos días. Bueno, aquí estamos en esta confusión entre los dos extremos con que se quiere mirar este tema doloroso, vergonzoso, atroz del secuestro y la violación de niños por parte de las FARC y de otros grupos alzados en armas. Eso, el delito es el mismo sea quien lo cometa. Por una parte, el presidente Iván Duque está proponiendo cadena perpetua para esos salvajes, para esos monstruos que son capaces de hacer lo que hicieron con las niñas, por ejemplo, los miembros de las FARC que hoy están en el Congreso. Pero por la otra, voces como la de la ministra de Justicia del presidente Duque, que dice que eso debe ir a la JEP para que les pongan una pena de 5 a 8 años, pero que sea una pena alternativa, es decir, que no les pongan ninguna pena. Don Ervin Hoyos, su visión sobre este drama horrendo de la sociedad colombiana. Pues a ver, doctor Londoño, aquí ha ocurrido lo siguiente. Ellos, la JEP e incluso los mismos de las FARC, no se habían dado cuenta que todos incurrieron en delitos sexuales, que todos son violadores, y cuando se dan cuenta de esto, advierten que la única manera de salvarse de la justicia, ya que se logró que los delitos sexuales fueran excluidos de la JEP, la única manera de salvarse de la justicia era haciendo un pronunciamiento a nivel de Corte Constitucional. Si usted se da cuenta, en la misma Corte, que es la garante del cumplimiento y la aplicación de los derechos constitucionales, la misma Corte se convierte en violadora de varios artículos constitucionales. El artículo 44, por ejemplo, donde dice que son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación, ahí ya está violando el artículo 44 de la Constitución. Y luego violan el artículo 93, que este es más grave aún, porque el artículo 93 dice que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, o sea, no hay limitación, prevalecen en el orden interno. ¿Eso qué significa? Que no hay ninguna negociación sobre los convenios internacionales que ratifican temas de derechos humanos. El Tratado de Roma es uno de ellos. No podían negociar lo acordado en el Tratado de Roma. Eso es como venir a decirle ahora a las 196 naciones que acá se nos dio por cambiarlo, que acá ya no lo vamos a reconocer porque tenemos acá unos señores bandidos que violaron niños y para que no los metan a la cárcel, pues nos vamos a saltar el Estatuto de Roma. Lo que hicieron, en cierta forma, es positivo, doctor Londoño, porque no nos van a someter al desgaste de estar poniendo denuncias en el orden interno en Colombia, y nos dieron también la apertura de puertas para ir a la Corte Penal Internacional, Comisión Interamericana y Corte Penal Internacional. Entonces, ese es el trámite que vamos a emprender, ya que aquí todos, sin excepción, óigame esto, sin excepción, desde Timochenko para abajo son responsables de violaciones sexuales directas, porque las cometieron ellos mismos y porque también tienen violaciones sexuales de niños por responsabilidad de mando, o sea, tienen doble delito, doble responsabilidad, y por eso les tiraron este salvavidas, y la Corte Constitucional se prestó tal vez para el exabrupto más grande de la historia. O sea, esto que hace la Corte es más grave que las mismas violaciones que hicieron los criminales, ya que ahora están legalizando, ojo, están legalizando los miles de abusos sexuales que cometieron en la clandestinidad y que ahora los volvieron ya ley. O sea, violaron todo el concepto que tenemos moral, social, sobre el respeto a la vida, a la integridad de los niños, y ellos lo volvieron ahora ya oficial, reconocido, de que fue legítimo haber violado niños durante tantos años estos criminales, como usted lo dice, no solamente las FARC, sino la autodefensa y todos los que han violado niños a través de la historia. Claro, solo que aquí les agregaron el embarazo, que es una consecuencia obligada de una violación masiva de las niñas que se robaban estos bandidos de las FARC, y luego el aborto,
que costó muchas vidas. Yo no sé si haya alguna estadística de cuántas niñas murieron en el tratamiento o de cuántas niñas quedaron lisiadas para siempre. Emocionalmente, afectivamente, todas quedaron lisiadas para siempre. Esas criaturas jamás se repondrán del sometimiento y de la violencia y del abuso que cometieron con ellas. Pero ¿cuántas fueron las que físicamente murieron? No se sabe. El famoso enfermero de las FARC, pero si era que había un enfermero en cada destacamento de las FARC encargado de esta atrocidad, y entonces ahora salen con el cuento de que ese es un delito reservado a la JEP para que solo pueda ser castigado con una pena de 5 a 8 años, pero pena alternativa. A propósito, don Erwin, usted que ha estudiado esto a fondo, ¿en qué consiste la pena alternativa? Yo no he podido saber. Sí. Doctor Londoño, permítame antes, yo le respondo lo de cuántas niñas aproximadamente. Nosotros hemos hecho un trabajo con los guerrilleros que se desmovilizaron, los que quieren contar la verdad, Y en honor a la verdad, hubo frentes en donde nunca se produjo un aborto, porque eran frentes de choque en donde la mayoría eran hombres y las 2 o 3 mujeres, pues una era la mujer del comandante, que esa es intocable, la mujer del financiero, que esa también era intocable, y de pronto la mujer de otro de los que estaba allí que no se la podían tocar. O sea, hay frentes en donde no ocurrió esto, pero hay otros frentes en donde fue masiva la violación de mujeres, de niñas, siendo niñas recién llegadas allí, y luego pues fue masiva la práctica de los abortos. Por ejemplo, uno de los campamentos que tenía hospital solamente para los abortos era uno de los campamentos de Pastor Alape en el Magdalena Medio. Una de las niñas que sobrevivió a uno de estos abortos, ella recuerda que varias compañeritas entre los 13 y los 14 años, después de que le hicieron los abortos, se infectaron y murieron allá. Otras, porque no se dejaban practicar los abortos, las sometieron a consejo de guerra y les daba fusilamiento, porque ese es un delito contra el movimiento, es un acatamiento de orden que también da fusilamiento, y las iban fusilando. Entonces, en el trabajo que hemos podido hacer frente por frente con cada una de las mujeres, ellas nos dicen que aproximadamente un 20% de estas niñas fueron sometidas a fusilamiento. Otras murieron en combate, pero que también fueron víctimas de violaciones y fueron víctimas de los abortos. Y un tanto por ciento de las que han regresado, podemos decir que de ese 100% de todas las que se llevaron, las que han regresado serían más o menos un 25% de ellas. Hay una que recuerda haber entrado más o menos con 80 niñas en la compañía de instrucción que tenían en el Yarí, 80 niñas, y ella dice que de las 80 sobrevive ella y una compañerita que está en Villavicencio. O sea, imagínese eso, de las 80 sobrevive ella y una de las que está en Villavicencio. La mayoría murieron en combate, fueron fusiladas, murieron por las mismas infecciones de los abortos, o sea, murieron por distintas circunstancias, pero en su mayoría todas fueron sometidas a los abortos forzados después de haber tenido múltiples violaciones. O sea que estamos hablando de un crimen absolutamente execrable. En el Piñuña Negro tengo un testigo guerrillero que él estaba allá y él decía que en el Piñuña Negro tenían un hospital que lo pusieron, un hospital es un campamento, o sea, le llaman hospital, pero ese era un campamento de tablas sobre una quebrada, y allí hacían los abortos y los fetos caían a la quebrada, y dice él que cuando llegaban muchas allá del Frente 48 y del Bloque Sur, la quebrada se enrojecía cuando pasaban los restos de los niños por allí. O sea que esto es absolutamente horroroso. Todo el secretariado, todos los jefes de las FARC son responsables de los miles de abortos, porque fueron miles los que cometieron en la zona de distensión. Allá el mismo Mauricio Jaramillo, alias el médico, era el que dirigía a todos los enfermeros practicantes que ensayaban con niñas a las que les perforaron la vejiga, y hoy en día son niñas que tienen que usar pañal. O sea, esto es de no poderlo creer.
nosotros estamos preparando una publicación solamente de lo que fueron las violaciones y los abortos en las FARC para denunciar esto internacionalmente, y por eso se va a acudir a la Corte Penal Internacional. Aquí ya no quedaron otras opciones, pero esto no puede quedar en la impunidad como lo quieren hacer los criminales de las FARC y ahora con el aval de la Corte Constitucional. Sí, porque algo peor que lo que usted escribió es que la Corte Constitucional haga causa común con estos monstruos. Porque ¿qué otra cosa pueden ser estos sujetos sino unos monstruos? Uno se pregunta, abusar de una niña de 12, de 13, de 14 años, ¿qué clase de alma tendrá que hacerla que habite ese cuerpo de un ser humano para hacer eso? Pero no contento con eso, entonces después, si la niña, como es obvio, queda embarazada, entonces a fusilarla si no permite el aborto o a obligarla a abortar en las condiciones que usted está describiendo. Y es con esos monstruos con los que nuestra Corte Constitucional hace causa común. Eso me parece peor. Mire, la señora Victoria Sandino, que se las da de defensora de las mujeres y es la que defiende a las mujeres, ella misma en un campamento cogió a una guerrillera. Esta guerrillera tenía más o menos 7 meses de embarazo de su pareja, porque la guerrillera tenía a su pareja en las filas, tenía más o menos 7 meses de embarazo de su pareja, y Victoria Sandino la vio y le dijo, vaya mija que le pongan allá una vacuna, y la ordenó ponerle una vacuna. Como tienen que cumplir la orden o si no les matan, pues ella creyó efectivamente en que era verdad que era una vacuna y mentiras que fue una inyección abortiva. El niño se murió en su vientre, se lo tuvieron que literalmente despedazar para sacarlo y así le produjo el aborto. Entonces, esta mujer tan pronto sale a la civil, denuncia a Victoria Sandino. Pues antes, justo durante el proceso de paz, le sale la orden de captura a Victoria Sandino por ese hecho que cometió, y ese es uno de los muchos más que tiene ella, y es mujer, ojo, es mujer, o sea, es responsable de abortos sistemáticos porque ella misma los ordenaba y a las que no la fusilaban. Victoria Sandino tiene múltiples de crímenes con las mujeres y ha venido a la civil a darse la hora disque de defensora de las mujeres, pues ella también es responsable y esa mujer también tendrá que ir un día a rendir cuentas a una corte penal. Pero es que como todo además es con eufemismos, es decir, con expresiones o con proclamas que tapan la verdad, que eso es un eufemismo, tapar la verdad con un nombre equivocado de la figura de que se trate. Entonces se hablaba de que estaba prohibido el embarazo. El embarazo estaba prohibido, de manera que cuídese. Use condones que seguramente estaban a disposición de todos y seguramente los guerrilleros eran muy cuidadosos en el uso de condones. No, quedaban embarazadas las niñas y está prohibido. ¿Y cuál es el castigo por la prohibición? El aborto. El aborto. Y eso se quiere considerar como un delito originado en un conflicto y que se expresa en el conflicto mismo. Eso es lo que quiere la Corte Constitucional después de que el Congreso de la República dijo que esos salvajes, esos monstruos, hombres y mujeres, no pueden quedar sometidos a las reglas de la JEP, sino a la jurisdicción ordinaria para que paguen los delitos de acuerdo a lo que está previsto en la jurisdicción ordinaria, don Erwin. Pues mire, doctor Londoño, a ver, allá no es que la niña la pongan a usar preservativo, no, es que justamente se las llevan chiquitas, se las llevan niñas, porque para el comandante ella es pura, no está con enfermedades genitales, es perfecta para usarla sin preservativo, por eso es que se las llevan así. Cuando ellas llegan allá recién reclutadas, las llevan allá y una enfermera o un enfermero las examina y les dice, ¿usted ya ha tenido relaciones? Y la que dice que no ha tenido, pero es que ¿qué niña tiene relaciones a los 12, a los 13 años? Dice, no he tenido, esa inmediatamente, dependiendo de sus características físicas, si es bonita, va para el comandante. Si no, pues va para el segundo, o va para el relevante, va para cualquiera de los otros, dependiendo de la belleza de la niña, clasifica en rango para el comandante o sucesivamente para los demás. Pero el uso de la niña
siempre se ha dado sin preservativo porque hace parte del morbo, hace parte de la crueldad de llevarse niñas justamente para que no estén contaminadas. Uno de los expertos en eso es alias el Paisa, el de la Teófilo Forero. Ese criminal, cuando reclutan niñas, él se las pide para él. Y cuando llegan niñas que llegan a confesar que ya han tenido relaciones, las manda como el cuento, al quinto frente, allá lejos donde ni siquiera las vea, porque él el morbo lo tiene enfocado solamente con las niñas que no han tenido relaciones sexuales. De esa dimensión son todos esos criminales. Y no hablemos solo de las mujeres, hablemos de los muchachos. También violan hombres. O sea, el Paisa, que también viola niñas, alias del Paisa, es un violador de hombres, viola muchachos. Y así sucesivamente, ahí hay otros que son violadores de hombres. Yo solamente estoy esperando tener el testimonio de varios niños de estos que están tomando la decisión de hablar para llevarlos un día al Congreso, hombres que fueron violados cuando tenían 12, 13 años, y vamos a hacerles un debate en el Congreso a estos criminales con los que ellos mismos violaron. Vamos a ver qué cara van a poner estos violadores después de que les pongamos allí de frente a sus víctimas de abusos sexuales y de violaciones. Ese día van a estar constipados y no van a poder asistir a la sesión. Algo de vergüenza debe quedar en el fondo del corazón de estos salvajes, de estos monstruos que hicieron lo que hicieron. Pero la verdad hay que contarla, don Ervin. Por repugnante que sea, por dolorosa que sea, por mucho que nos contriste, hay que contar la verdad. Por lo menos eso rescata la memoria de las niñas que murieron, las muchísimas niñas que fueron sacrificadas, y rescata en algo la vida de quienes fueron ultrajadas de esta manera y tienen por lo menos el consuelo de que alguien se apiade de ellas y de que la sociedad colombiana no las ha traicionado, como quiere la Corte Constitucional que las traicione y como propuso la actual ministra de Justicia que las traicionaran, mandando a sus verdugos ante la JEP para que respondieran ante una jurisdicción que les va a poner penas alternativas de 5 a 8 años a los que merecen la cadena perpetua, y es muy poco. No sé qué otra cosa pudiera haber más grave que una cadena perpetua. Don Ervin Hoyos, hay que seguir en esta lucha por el bien de la humanidad, por el respeto que la humanidad pueda tener por las mujeres y por las niñas, Hay que seguir en esta batalla. La verdad duele, pero solo la verdad nos hace libres. Don Ervin Hoyos, muchísimas gracias. Sí, diga usted. Permítame una sola cosa nada más. Primero, hoy a las 5 de la tarde, 5:30, Joana Jiménez, la hija de la doctora Gilma Jiménez, que murió defendiendo niños, ella está convocando a un plantón frente a la Corte Constitucional. Pues allá las niñas de Rosa Blanca van a estar desde las 3 de la tarde. Ella ha convocado el plantón a las 5:30, pero las niñas de Rosa Blanca van a estar desde las 3 de la tarde allí, para que la gente solidaria con esto, para que la gente que quiera, que sienta que hay que rechazarle a la Corte Constitucional esta acción, vamos a estar en un plantón allí y va a terminar con un velatón esta tarde. Ojalá mucha gente solidaria con esto quiera acompañar a las niñas de Rosa Blanca, quiera acompañar a Joana Jiménez, quiera acompañarnos a todos los que vamos a ir solidariamente a apoyar esto. Aunque ya esto no tiene retroceso, por lo menos vamos a sentar un precedente de que allí se saca el acuerdo para ir a la Corte Penal Internacional. Entonces hoy a las 3 de la tarde van a estar las niñas de Rosa Blanca en el centro, eso es en la calle 12 con Séptima, ahí en la Corte Constitucional. Ahí vamos a estar después de las 3 de la tarde haciendo un plantón rechazándole a la Corte Constitucional esta decisión que ha tomado contra los miles de niños que fueron abusados y que fueron violados en este conflicto. Y en esa Corte Constitucional hay mujeres y mujeres que tienen hijos. Yo no sé cómo se atreven a mirar a sus hijos a la cara después de saber de lo que han hecho por las hijas de los demás, de los campesinos que fueron víctimas de el más atroz de los delitos. ¿Se imaginan ustedes, queridos oyentes, lo que podrá sentir una pareja, un hombre y una mujer, cuando se le roban su hija sabiendo cuál es el destino que la aguarda? Y ustedes se pueden imaginar lo que será la vida
de ahí en adelante pensando todos los días qué estará sintiendo su criatura. Y es para esos monstruos, para los que no solamente hay compasión y clemencia y comprensión, sino además curules gratuitas en el Congreso y dinero, mucho dinero, de ustedes, queridos contribuyentes. Pues todos esta tarde a hacer el plantón frente a la Corte Constitucional para que sepan por lo menos, que nos dan asco. Don Ervin Hoyos, muchísimas gracias por acompañarnos. A usted, doctor Londoño, un gran abrazo, muchas gracias. Ervin Hoyos, director de la organización Voces del Secuestro y presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, nos estaba hablando de esta tragedia de las niñas que, por miles, esto no fueron 3 o 4, ni 20 o 40, ni 200 o 300, muchas miles de niñas que fueron sometidas a estos ultrajes por esos sujetos que andan ahora en carros blindados y que están en el Congreso de Colombia.